No. Muy bien, ¿tienen dudas de lo que vimos la semana pasada? Perdón, ¿tienen dudas de lo que vimos la clase pasada? Bueno, bien, como precisamente esta presentación, porque muchas veces cuando hablamos del dolor tenemos que dar noticias malas. Por ejemplo, cuando hablamos de un paciente politraumatizado que no solamente presenta dolor, sino que también su vida depende de peligro, es importante la manera en la cual transmitimos esa información y esa comunidad al tutor. Entonces, de manera muy general, es muy importante que independientemente de si se trate o no de una consulta o de una visita relacionada al manejo del dolor, ustedes tengan la capacidad de poder realizar una atención efectiva y empática con el tutor. Eso precisamente charlábamos al final de la clase pasada. Y fíjense que a través de mi experiencia y la experiencia de más colegas, notamos que en realidad cuando a la hora de charlar con los tutores es mucho más difícil poder hacer que el tutor entienda cuáles son las necesidades y en qué consiste la dinámica de una enfermedad. Entonces es muy más difícil poder dar a los tutores información acerca de un diagnóstico complejo o opciones terapéuticas muy caras en comparación con una eutanasia. Siento que muchas veces los tutores ven la eutanasia como una forma fácil completamente de poder realizar esto, y que si bien se puede mencionar que puede ser así, pues bueno, a final de cuentas hay que pensar también en las necesidades del tutor. Muchas veces, aunque el paciente es relativamente estable, pero el tutor no tenga las capacidades de tiempo, las capacidades emocionales y sobre todo las capacidades financieras de poder realizar un intervencionismo adecuado con este paciente, pues obviamente podemos optar por una eutanasia. En general, es bien importante poder hacer que la terapéutica que ustedes vayan a dar, nuevamente, independientemente de si se trata o no de analgesia, sea tomando en cuenta esta triada: médico, tutor, paciente. A final de cuentas, no es lo mismo tener que darle a un paciente una solución oral que tabletas. Habrá pacientes, sobre todo felinos, que van a requerir una manipulación de medicamentos que puedan ser transdérmicos, que puedan ser, por ejemplo, orales, o que puedan ser soluciones orales o tabletas o cápsulas. Y es que la presentación de la medicación, la terapéutica, la frecuencia va a variar en función de este criterio, del criterio suyo como médicos, de la posibilidad del tutor de tener que darlos. Muchas veces nos topamos también con tutores que por la dinámica que tienen en casa les es imposible tener que dar las limpiezas o tener que dar la medicación 2 o 3 veces al día, y tendremos que acoplar nuestra terapéutica en función de esto y también en función del paciente, nuevamente por lo mismo. No todos los pacientes responden diferentes y habrá gatitos o perritos que es más fácil tener que darles una opción oral a modo de tableta, o una opción inyectada, o algo transdérmico, o que no se deje el cono isabelino. Entonces ahí hay que buscar siempre y precisamente dar alternativas en función de esto. De manera muy general, al momento de realizar una consulta, siempre deberán de escuchar atentamente al tutor sin interrumpirlo, porque es la manera en la cual vamos a definir el motivo de consulta. Siempre hagan preguntas de interés relacionadas a ese motivo de consulta y dejen las preguntas adicionales hasta el final, el último que charlábamos en la visita anterior, y siempre hay que discutir las expectativas y la disponibilidad del tutor, porque muchas veces los tutores piensan que solamente por venir y aplicar medicamentos ya se acabó ahí la terapéutica, y muchas veces hay que mencionarles también que cuando se trata de infecciones severas o crónicas o de dolor crónico, vamos a tener que dar una terapéutica más allá de una simple visita semanal, mensual o diaria, y sobre todo la disponibilidad nuevamente del paciente y del tutor para dar este seguimiento y continuidad al tratamiento. La afirmación de las emociones y acciones sexuales es algo súper importante. En la primera consulta o en todas las visitas es importante preguntar a los tutores cómo se sienten al respecto una vez abordado todo, porque también podemos hablar acerca de las emociones. Muchas veces cuando los tutores están en una negativa acerca de que un pacientito tenga cáncer terminal y no quieren eutanasiarlo, y que la eutanasia sería precisamente calidad de vida o una calidad de muerte libre de dolor. Muchas veces la negación de estas emociones hace más difícil que fluya toda esta
toda esta consulta y la resolución del paciente. Es por eso que en la parte de abajo les coloco que realmente para que haya una validación emocional, primero debe de haber un reconocimiento, pero para que ustedes puedan permitir un reconocimiento emocional del tutor, tiene que haber un ambiente seguro. O sea, la consulta siempre deberá de ser un ambiente seguro para que el paciente y el tutor puedan desenvolverse libremente. Muchas veces los tutores quieren precisamente ser escuchados durante la consulta y eso es lo que ustedes van a formar parte, ¿no? La comunicación no solo se detiene por la elección de palabras, porque al final de cuentas hay más allá de simplemente hablar. Muchas veces nosotros podemos decir, no, es que mira, tienes una enfermedad súper compleja y le explicas todo y le preguntas al final al tutor si entendió y el tutor te va a decir que sí. Cuando sabemos que en realidad la información absorbida es de no más del 70% de lo que ustedes van a decir. Cuando se trata de enfermedades como el cáncer, las consultas o las primoconsultas no se hacen como pan caliente en 5 minutos, porque hay que definir qué es lo que es el cáncer, cómo le está afectando su calidad de vida. Entonces suelen ser visitas que tardan como mínimo unos 15, 20, 30 minutos. Sin embargo, la información importante o la información más relevante se debe dar en no más de 5 minutos. Y eso ustedes lo van a ir aprendiendo a la marcha, a comenzar a sintetizar todo para que la información pesada se dé en 5 minutos y después comiencen a disolver esa información para que de esa manera puedan tener una metodología más clara y que el tutor se vaya con la menor cantidad de dudas posibles. Pero lo que voy es que aunque ustedes hagan esta metodología, el tutor no va a absorber toda la información. Entonces, la comunicación no solamente va con hablarlo en una consulta, sino también de mandar infografía, de hacer dibujos con los tutores, de enviarles videos, de enviarles publicaciones científicas. Si bien no van a entender, pero usted le puede decir, miren, con este paper se encontró que esto y esto, entonces vamos a utilizar esto. Y también se da con la comunicación no verbal, lo cual es súper importante. Siempre menciono que la atención y el interés se notan, pero el desinterés se nota mucho más y va a ser súper obvio para nosotros y para los tutores cuando estemos cansados de la consulta, cuando el tutor ya sea demasiado pedante y para nosotros ya sea como intolerable, ya eso va a ser muy obvio. Entonces hay que cuidar siempre su comunicación no verbal. Entonces, para poder realizar esto también hay que tomar en cuenta la calidad y el impacto que tiene el paciente en la vida del tutor. No es lo mismo hablar de pacientes que tienen un rol de apoyo emocional a pacientes que tienen un rol de trabajo con los pacientes, con los tutores, perdón, porque al final de cuentas también van a llegar a atender pacientitos que están ejerciendo un trabajo para pacientes, para personas con diversidad funcional o cognitiva, y también no es lo mismo abordar a un paciente que es el paciente que está en la azotea y que los otros le dan de comer cuando quieren y quieren dinero, ¿no? Entonces siempre es importante abordar la terapéutica del paciente en función de. ¿Ok? Cuando buscamos la búsqueda del confort, que al final de cuentas también esta plática va dirigida a esto, pues no es lo mismo que trabajemos en un lugar como vemos en su derecha, que es un lugar de que es especializado para gatos, que se ve precioso, que tenemos un control lumínico increíble, las texturas, los olores, a tener una consulta demasiado simple en un lugar mucho más simplificado, ¿no? Es muy difícil poder aspirar a esto, nuevamente, porque en el caso de medicina felina es lo que se está dando poco a poco y que en general la calidad entre una clínica, un hospital y un consultorio es completamente diferente. ¿Por qué? Porque financieramente hay una diferencia garrafal entre estos paradigmas. Entonces, siempre hay que pensar en que vamos a tener a la mano, a pesar de que no podamos tener una infraestructura adecuada, ustedes siempre pueden emplear o siempre pueden dar indicaciones para que esto sea mucho más cómodo con el paciente. Los premios son esenciales. Yo uso premios de manera muy general y convencional en el consultorio, a veces abuso de ellos, pero
siempre es importante fomentar que los tutores por sí solos traigan premios y que ellos se den la tarea de buscar cuál es el premio que más le interesa al paciente para que puedan usarlo en consulta, sobre todo en felinos. De manera muy general uso aromaterapia en todas mis consultas, y en el caso de gatitos que son un poquito más sensibles utilizo feromonas como el Feliway o el Comfort Zone. Es muy importante que pacientes pequeños, sobre todo felinos, sean abordados siempre con transportadora. El uso de música en perritos es excelente. Perritos y gatitos, pues música pueden googlear así como música clásica o música relajante, y el objetivo es que al final de cuentas, el objetivo de todas estas cosas que les estoy recomendando es que ustedes se sientan súper bienvenidos a la hora de entrar a un consultorio. ¿Alguno ha ido a una consulta con un médico de personas? ¿Y cómo les ha ido? ¿Se sienten cómodos? ¿Les preguntan el doctor cómo están? Fuera del tiempo de consulta. Solo los que son especialistas. Entonces el objetivo de esto es, al final de cuentas, brindar un confort, porque no solamente brindar confort al tutor, al tutor y al paciente va a hacer que estos cooperen más y que sea mucho más llevadera la dinámica, sino que también el tutor vuelva con mucha más facilidad y tenga menos posibilidades y tengan más trabajo, por así decirlo. El pacientito blanco con negro que estamos viendo aquí en un tapetito, este tapetito es como un estilo de alfombra, y esto siempre lo recomiendo para pacientes gerontes, o hay dos tipos de situaciones por las cuales podemos abordar a un paciente en el piso. Cuando el paciente tiene mucho dolor o es un paciente muy grande que es difícil poder levantarlo, o cuando propiamente nos es difícil poder levantarlo. Por ejemplo, si vemos un perrote de 30 kilos que lo trae una ancianita de como 70 años, va a ser súper difícil que entre ustedes y la viejita puedan subir al perro a la mesa de exploración. Entonces también sobre todo para perros grandes como gran danés, es mucho más cómodo para ellos poder abordarlos en la mesa. Perdón, en el suelo. También se van a dar cuenta que de manera general habrá pacientes que se sienten muy nerviosos en la mesa, porque muchas veces también tenemos estas mesas metálicas, las cuales ponemos el perro y la mesa como que está desestabilizada, y la mesa hace esto todo el tiempo. Cuando el perro se mueve, la mesa hace esto, y eso obviamente no les genera mucha inseguridad a los pacientes. Entonces, cuando no podemos controlar al 100% esta experiencia dentro de la mesa, arriba de la mesa, perdón, pues lo ideal sería abordarlos en el piso. Entonces, ya vamos a comenzar a hablar acerca de dolor propiamente. Y esta siempre la pregunta de si el dolor es realmente medible. Hasta ahorita se entiende que el dolor es una experiencia y que depende muchísimo de cómo el paciente se esté desenvolviendo en el ambiente, es algo que es emocional, pero realmente es medible, o sea, realmente existe algo que podamos decir, es dolor moderado, es dolor leve, porque al final de cuentas recuerden que es un proceso siempre subjetivo, en el que ustedes como médicos, también como tutor, van a hacer en base a su experiencia propia y van a asumir qué es lo que está sintiendo el otro. Pues bueno, actualmente se tienen líneas de dolor, o más bien se tienen parámetros que nos ayudan a evaluar y darnos una idea un poquito más objetiva acerca de cómo y en qué nivel están sintiendo el dolor. En el caso de los caninos, yo les recomiendo muchísimo este paper porque habla de la importancia de la lectura de expresiones faciales en perritos como un estilo de medición para poder evaluar el dolor. De manera muy general, los caninos van a tener un miedo constante, sobre todo si es una herida o un trauma o un proceso inflamatorio. Va a haber agresión. Recuerden que parte del dolor es poder generar conductas que eviten que se vuelva a lesionar que se vuelva a sentir dolor, ya sea para evitar esa acción o para evitar que se toque esa herida. Entonces la agresión puede estar, el dolor es una de las razones por las cuales los perros se pueden volver agresivos durante la consulta. He tenido pacientes que los movemos todos súper bien, el paciente está cooperando muy bien, pero toco piernas y se transforma y se vuelve súper agresivo. ¿Por qué? Porque muy posiblemente tuvo una experiencia muy mala cuando le puso una inyección intramuscular y ahora asocia con una palpación de un médico en esa zona
va a ocasionar dolor. Entonces los perritos se vuelven agresivos también por esto. Y parte de ustedes es que precisamente no se generan ese tipo de fobias a través de un adecuado manejo. Las vocalizaciones anormales siempre van a pasar, sobre todo en gatos, pero en perros, bueno, aquí estamos hablando de perros. Los tutores de gatitos suelen ser tutores que no es que sean más aprensivos ni más intensos que un paciente canino, porque al final de cuentas puede haber tutores súper aprensivos en perros y súper aprensivos en gatos. Es igual. La única diferencia es que los gatos tienen cambios patológicos mucho más sutiles que los perros, y un tutor de un gato es capaz de poder decir, oye, ¿sabes qué? Mi gato todos los días a las 7 de la mañana me hace un ruidito para que le dé de comer. Me cambió la rutina. Y hoy no lo está haciendo, hoy no me está haciendo ese ruidito como normalmente lo hace. Algo tiene. Entonces, a pesar de que parezca una red flag muy sutil, en gatos sí tiene mucha importancia. Y en el caso de los perros, pues también. El tipo de vocalización es súper importante. La disminución de la ingesta de alimentos y agua también suele suceder. Hay postura, marcha y movimiento completamente normales, sobre todo si el dolor tiene un origen visceral o en articulaciones. Hay ciertas alteraciones del sueño, porque los perritos todo el tiempo están en un estado de vigilia. Y cuando hay dolor agudo muy intenso, solemos tener midriasis, que es básicamente la apertura pupilar de manera bilateral. Nunca deberíamos tenerlo unilateral, porque si es así, puede ser asociado a un trauma encefalocraniano. Obviamente hay una disminución de la interacción social, conducta exploratoria y juegos. En el caso de evaluaciones, vamos a tener evaluaciones que nos van a ayudar a evaluar el dolor general intrahospitalario, y que también es que muchas de este tipo de test nos van a ayudar también a dárselo al tutor para que ellos lo estén evaluando y tengan información en casa para que ellos puedan tener referencias de que ellos conscientemente puedan decir si está teniendo un dolor severo o moderado o leve. La escala de Colorado State es una escala muy fácil, es una escala que puede ser realizada tanto por el tutor como por el médico, y divide el dolor en 5 fases, que también habla, de hecho esta solamente es una foto de la portada, porque en realidad son 3 páginas, también habla acerca de posturas, de expresiones faciales, está muy completa la verdad, y sobre todo como tiene muchos dibujitos, queda bien clara para el tutor. En el caso de la escala de Glasgow, esta es una escala que no suelo recomendar mucho, pero me gusta mucho la escala de Glasgow como uso intrahospitalario para la evaluación del perro. Si bien hay preguntas que hacen mención así como el perro está durmiendo bien, el perro ya no socializa, si bien hay preguntas que no vamos a poder implementar de manera adecuada, yo prefiero la Glasgow para pacientes intrahospitalarios porque nos habla más acerca de cómo está comportando el perrito dentro de quirófano, o sea, se levanta o no se levanta, cómo está dentro de su jaula, si el perrito dentro de la jaula está haciendo otras actividades, está lamiendo mucho. Entonces para el tutor no la recomiendo mucho. De todos modos, nuevamente les recomiendo un paper que habla acerca de la implementación de este tipo de test, sobre todo para pacientes postoperatorios. Ahora vamos con el gato. Como les comenté, el gato suele tener cambios muy sutiles. En general, el gato va a tener casi lo mismo que el perro, pero no tan intenso. Por ejemplo, vamos a tener alteraciones de la higiene, que es algo que no veíamos con el perro. Los gatos pueden llegar a tener cambios en rutinas, por ejemplo, está haciendo pipí o popó en zonas donde no lo hace, le cuesta más poder orinar o lo hace con frecuencias diferentes. También recuerden que el gato, cuando defeca o orina en el arenero, siempre va a haber una conducta de tener que tapar el excremento o la evacuación, y hay pacientitos que hacen el baño y ahí se van. Entonces pareciera ser nuevamente un cambio que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. La inmovilización es algo muy importante. El gato que tiene dolor es un gato que suele aislarse, y no solamente aislarse socialmente, sino que también se quedan inmóviles y se quedan en una posición como de panecito, como que se compactan, y suele ser una posición
en la que se quedan ahí por largos periodos de tiempo. El gato tiene muchísimas expresiones faciales a diferencia del perro, y podemos ver en el gato algo que no podemos ver en el perro, que es la automutilación. Es algo bien relevante, porque los gatos hay más predisposición por automutilación debido a un exceso de acicalamiento en comparación con el perro. Obviamente vemos agresividad nuevamente, vemos miliasis, vocalizaciones anormales, cambios en la ingesta alimentaria, y también vemos alteraciones del sueño. En el caso de los gatos vemos casi siempre vocalizaciones y alteraciones del sueño al mismo tiempo. Notamos que el gato está normalmente el gato es nocturno. Todo el gato que no tenga actividad en la noche tiene algo que está pasando. Pero casi siempre cuando hay dolor notamos un exceso en las vocalizaciones durante la noche, y suelen ser vocalizaciones que no son normales, suelen ser ruiditos que no son normales. Nuevamente tenemos el test de Colorado State, que menciona acerca del dolor, y que es un test que también podemos aplicar con los tutores. Hay una escala multidimensional para el dolor postoperatorio, que es específicamente para ustedes, y que es una evaluación que siempre deberán tener a la mano para evaluar al paciente justo después de la hospitalización, y es en la Universidad de Botucatu. Nuevamente menciona así como, por ejemplo, la primera pregunta que me habla, más bien, la primera línea que habla acerca de la postura, menciona el gato adopta una postura considerada normal para la especie, parece relajado, puede decir que se mueve con normalidad. Todo ese tipo de cositas ustedes van a estar evaluando, y les recomiendo mucho esta solamente para después de cirugía. En el caso de los gritos también tenemos la de la Universidad de Montreal, y de hecho esta específicamente habla acerca de fasciculaciones en gatos, pero también tenemos una aplicación. Esta aplicación podrán descargarla si es Android o Apple. iOS. Muy bien. Y está muy padre porque no solamente tiene dentro de la aplicación los tutoriales, la pueden descargar de hecho. Yo siempre la recomiendo que la descarguen, y tomas una foto del gato y automáticamente te dice qué nivel de dolor está presentando, y es algo mucho más práctico para los tutores. ¿Hasta ahorita tienen dudas? Bueno, vamos a hablar acerca de la fisiopatología. ¿Por qué duele como duele? Estos dos papers, el de la WhatsApp es el paper que yo les mandé leer, y el de la AJA. AJA es una asociación que también es de médicos veterinarios, es internacional, y les recomiendo muchísimo también seguir a esta organización, pues trata de medicina interna de manera muy general, es algo bastante integrativo, y también tiene un paper que es que habla acerca del dolor. ¿Por qué no les mandé leer Porque este paper habla más acerca de qué es lo que ustedes pueden hacer como médicos para evaluar y tener un manejo acerca del dolor. Habla muchísimo acerca de el abordaje efectivo acerca del dolor, qué tipo de información dar, cómo darla. La única limitante es que no está en español. Entonces, si ustedes quieren buscarla por su propia cuenta, se los recomiendo muchísimo, es mucho más corta que la WhatsApp, creo que es como 80 páginas, y eso más. La fisiopatología habla acerca del curso, del por qué se está generando el dolor. Entonces, de manera muy general, nosotros tenemos que el dolor se siente en la punta del dedo, pero se percibe en el cerebro, y siempre va a ser de esa manera. Normalmente hay receptores en todo el cuerpo, y esos receptores responden a cierto tipo de estímulo, cierto nivel de estímulo, y lo que hacen es enviar información desde esa localización a través de nervios periféricos que recorren todo el cuerpo, llegan a la médula espinal y al final llegan al cerebro. Solamente en el cerebro es donde ocurre el dolor consciente, y ocurre en estas 4 fases, las cuales vamos a ver, que se llaman transducción, conducción, modulación y percepción. Cuando hablamos de transducción,
Tenemos que recordar muchísimo la anatomía de las neuronas. Recuerden que normalmente tiene un axón que es como esta tira que conecta el cuerpo de una neurona a otro. Hay diferentes tipos de neurona. Aquí vemos una neurona simple que solamente tiene un solo axón, que tiene una zona donde hay terminales sinápticas, y vemos estas cositas azules que nosotros estamos viendo aquí. Se ve. Esto que estamos viendo aquí se llama complejo glial y es una célula que acompaña al sistema nervioso porque tiene una función protectora e inmunológica dentro del sistema nervioso, y esta célula es como si fuese una productora de gel. Los puntitos azules son la célula propiamente, la célula glial, pero todo esto que vemos aquí es como un gel. A esto se le va a llamar mielina. Este gelecito permite precisamente una despolarización y depolarización adecuada de toda la neurona para de esa manera asegurarnos que el mensaje que está dando la neurona llegue desde el punto A hasta el punto B. Recuerden que las neuronas pueden estar interconectadas entre sí o pueden conectar neurona con otro tejido muscular, visceral, etc. Los receptores que normalmente nosotros tenemos, que son los receptores que van a captar este dolor, se les va a llamar nociceptores. Pero también son terminales nerviosas aferentes primarias. Todo lo que va hacia el cuerpo se le va a llamar eferente, y todo lo que va del cuerpo hacia afuera se va a llamar eferente. Aferente es como cuando ustedes reciben un WhatsApp, y eferente es cuando ustedes reenvían el mensaje. Se le va a llamar de esta manera porque el objetivo de estos nociceptores únicamente es recibir información. Y se les llama de primer orden porque son la primera etapa en la cual el dolor tiene cabida de información. Estos receptores o estos nociceptores pueden ser inhibitorios o pueden ser excitatorios. Eso quiere decir que pueden inhibir el dolor o pueden reducirlo o pueden propiamente provocarlo, o sea, excitarlos. Estos receptores, o sea, estas partes de acciones que estamos viendo aquí, que al final de cuentas llegan a ser receptores, bueno, son estos llamados nociceptores. Recuerden que el nociceptor será esta parte, no la neurona. ¿Se entiende? Bueno. Estos receptores que estamos viendo en esta parte de aquí responden a diferentes estímulos. Pueden ser químicos, de presión y de tacto, o sea, mecanorreceptores, o pueden ser de temperatura, o sea, termorreceptores. Estos tres son los únicos receptores que responden al dolor. Y se le va a denominar hiperalgesia cuando hay una disfunción del estímulo y la respuesta que se va a dar. Es decir, cuando hay una alteración de estos receptores por alguna razón, porque hubo una quemadura química tan fea, tan corrosiva, que se alteran, se queman o pasa algo con los receptores de aquí, podemos llegar a tener pacientitos que responden de mayor intensidad con un estímulo que normalmente no ocasionaría eso. Eso quiere decir que un estímulo de nivel 1 ocasionaría una respuesta de dolor 3, 4 o 5. La hiperalgesia es también algo emocional y es la razón por la cual los niños y los bebés no solamente generan una fobia, sino que también perciben el dolor con una mayor intensidad de lo que realmente lo es. Los quimioreceptores van a responder a diferentes tipos de sustancias bioactivas. Y estos marcadores son toda esta línea pequeña que estamos viendo aquí, porque en realidad las sustancias bioactivas que tienen un impacto para provocar dolor es larguísima. Pero las más importantes son el glutamato, el factor de crecimiento neuronal y la sustancia PEG. Otras que podemos ver es, por ejemplo, la bradicilina, prostaglandinas, la histamina, la serotonina, el ácido araquidónico. Todas estas son sustancias. Recuerden que al final de cuentas la sustancia existe, pero la sustancia
comparte vías con otras cosas. La serotonina pues es la hormona que nos hace sentir bien, pero así como nos hace sentirnos bien, también fíjense cómo es que es una citocina que en el lugar, que en el momento adecuado provoca dolor. La histamina también. ¿A qué les recuerda la histamina? Un proceso anafiláctico. Completamente. Entonces, si hay un proceso anafiláctico, hay dolor, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. ¿Y las prostaglandinas a qué les recuerda? Completamente. Entonces, si hay inflamación, Hay dolor. excelente. Normalmente la ubicación de estos, así se van a ver las células que les comento. Estos nociceptores normalmente tienen el cuerpo, o sea, es decir, tienen el cuerpo celular, o sea, esta parte de aquí la pueden llegar a tener en diferentes niveles. Si bien no es de relevancia que ustedes sepan la diferencia entre un tipo y otro de neurona, a lo que voy es que muchas veces el axón va a diferentes tipos de lugares y tiene un largo muy diferente. Es decir, que la neurona que recibe el dolor no siempre se encuentra en el lugar en el que se ocasiona el dolor. Imaginemos que esta cosita de aquí le vamos a llamar ganglio. Este ganglio se va a encontrar en su axila. Y esta parte beige de aquí se va a encontrar en la punta de ese dedo. Si bien la lesión se ocasionó en la punta del dedo, porque ahí están los receptores de esta neurona, el cuerpo neuronal propiamente se encontrará muy lejos de esa zona. ¿Okay? La ubicación de estos receptores se van a dividir principalmente en tres: musculoarticulares, viscerales y cutáneos. Y le vamos a llamar viscerales pues, básicamente a todos los tejidos, más bien a todos los órganos que tenemos, y uno de ellos, los más importantes, es el ojo. Así como hay órganos inmunoprivilegiados, también vamos a tener órganos que van a ser privilegiados de aspecto algésico, ¿no? Entonces, el ojo es uno de los órganos con mayor cantidad de nociceptores. Es la razón por la cual una úlcera va a doler muchísimo y los perritos constantemente están rasgándose el ojo, porque una úlcera corneal o lesiones propiamente en un tejido ocular duele mucho, mucho, mucho. A diferencia del cerebro, el cerebro propiamente carece de nociceptores. Eso quiere decir que si ocurriera una lesión directamente en el cerebro, no duele, porque se rompe eso, porque el cerebro no cumple con estas cuatro fases, ¿no es cierto? Cada tejido tiene estas características, tiene una cantidad diferente, tiene un umbral de estimulación completamente distinto. Eso quiere decir que aunque la misma lesión sea ocasionada en el ojo y en la piel, precisamente debido a la cantidad de nociceptores, va a ser percibido el dolor muy diferente de un lado a otro y tiene una intensidad de respuesta muy diferente, porque no es lo mismo. Aquí queda súper claro nuevamente cuando comparamos con el ojo, porque no es lo mismo hacer presión en tu piel que hacer presión en el globo ocular. Si hacemos presión, aunque sea la misma cantidad de presión, va a doler en el ojo. Yéndonos a la segunda parte, le vamos a denominar conducción. Ya sabemos que ahorita tenemos información. Duele, algo pasó, se quemó, hubo un efecto térmico, químico o mecánico. O sea, nos apachurramos el dedito pequeño del pie. Hubo mucha inflamación y tenemos información de que algo está pasando. La conducción se le va a llamar a la manera en la que esta información es llevada hacia la médula espinal, porque es la zona, es como el elevador, piénselo de esta manera. Es la manera en la cual esta información es llevada de la zona del dolor a un ganglio y de este ganglio a la médula. Y vamos a tener diferentes tipos de neuronas, le vamos a llamar interneuronas. Y pueden dar continuidad a ser de primer orden o ser de segundo orden. Es decir, esas neuronas pueden ir de la zona del dolor al ganglio y ahí todavía continuaremos siendo neuronas de primer orden. Y después de esto la llevan a la médula, que es cuando hablamos de interneuronas que son de segundo orden. Imagínenselo como si fuese una carrera de relevos.
Es la manera en la cual esta información es transmitida de una persona a otra hasta que a final de cuentas llega al cerebro. Esta conducción hace mención acerca de que esta información debe ser preservada de manera adecuada, en intensidad adecuada. Todas llegan hasta el asta dorsal de la médula espinal. Y eso es muy importante porque es la única zona en la médula donde se lleva información relacionada al dolor. Pueden distinguir si el estímulo es inocuo o no. Es decir, te apachurraste el dedito chiquito del pie porque ibas caminando, no había luz y casi te caes. Bueno, va a haber estímulos que van a ser inocuos y le vamos a denominar de esta manera a aquellos estímulos que no causan dolor. O sea, te pegaste el pie, pero la pregunta es, ¿dolió? Pues no dolió. Esto también depende muchísimo del umbral. No es lo mismo cuando nosotros nos caíamos de chiquitos que ahora que nos caemos y nos damos un tropezón de grandes. Yo creo que de grandes ya nos da más vergüenza que dolor. Entonces, depende muchísimo de esto y a esto le vamos a llamar estímulo inocuo. Y el objetivo de llevar esta información es comenzar a preguntarnos, ok, hubo un trauma, pero ¿realmente me dolió? ¿Realmente me dolió tanto la caída? ¿O es más el hecho de que todos me vieron al caer? También el objetivo de poder llevar y transmitir esta información es detectar el origen, el tipo de estímulo y el nivel de intensidad. O sea, ¿dónde ocurrió? Te pegaste en la mano, tú cierras los ojos, le vamos a llamar propiocepción a la manera en la cual el sistema nervioso, más bien, le vamos a llamar propiocepción a la percepción que tiene el cuerpo de manera inconsciente, consciente. O sea, tú cierras los ojos y mueves un dedo, el que sea. Tú sabes para empezar en qué mano lo estás moviendo y sabes cuál dedo estás moviendo. A eso se le va a llamar propiocepción. Es decir, esto nos va a ayudar también a evaluar exactamente en qué dedo de tu mano ocurrió el trauma, el nivel del estímulo, o sea, si es algo muy fuerte o es algo leve, y el tipo de estímulo, es decir, fue una quemadura, fue una sustancia corrosiva o te machucaste el dedo nuevamente. Y también pueden establecer y restablecer los umbrales de respuesta y sensibilización. Esto es un poquito complejo de explicar porque resulta que hay algo que se llama teoría de la compuerta que habla acerca de la inhibición del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te golpeas, lo primero que haces es sobarte. Bueno, nosotros nos sobamos porque el masaje que estamos dando, el calor que estamos otorgando a esa parte, activa nuevamente los nociceptores, pero esto lo hacemos con el objetivo de disminuir el dolor sentido. Es difícil de explicar y lo vamos a ver más adelante, pero habla básicamente acerca de, así como podemos conducir información que duele, también podemos conducir información que haga que no nos duela. Estas fibras aferentes van a tener tres tipos. Ya les he comentado que hay fibras que se van a denominar fibras de primer orden o fibras aferentes, ¿no es cierto? Bueno, estas fibras van a tener van a ser de tres tipos: alfa delta, alfa beta o C. Las alfa delta básicamente habla acerca de qué tan rápido y con qué intensidad podemos enviar la información. Eso quiere decir que no es lo mismo contratar a un Didi, no es lo mismo contratar a un chofer de Didi que a contratar a un chofer de Uber. Piénsenlo de esta manera: la calidad y la rapidez con la que nos otorgan el servicio es completamente distinto, y el tipo de fibras es básicamente lo mismo. Tú tienes la información, tienes el paquete, ahora hay que decidir por qué vía enviamos la información al cerebro. Las fibras alfa delta son fibras completamente minimizadas que van a ser muy rápidas. Recuerden que el objetivo de la mielina, que es este gelecito que recubre el axón, tiene como objetivo enviar información de manera rápida y segura. Entonces, fibras altamente mielinizadas como alta delta van a ser aquellas que envían información de un dolor inmediato. ¿Han escuchado que los pacientitos cuando tienen tapetes térmicos se queman? Sí. ¿Creen que se quemen rápido? No. Muy bien, entonces las alfa delta no van a estar registradas en este tipo de información. Por lo general las alfa delta
no envían información de quemaduras. Y es la razón por la cual tú tocas un sartén caliente, pero quitas la mano cuando ya hubo una quemadura, cuando dices, ¡ay, ya me quemé! O sea, tú vas acercando la mano en cuestión de segundos y tu cuerpo no registra con la misma agilidad la cantidad de calor que está en esa zona. Porque cuando hay calor, expide calor. Imagínense que ustedes tienen un café que está hirviendo. Ustedes pueden poner la mano aquí y ustedes sienten que el café está expidiendo calor. Entonces, en base a esa teoría, ¿por qué es que yo no puedo percibirlo así cuando voy a tocar algo muy caliente, ¿no? De manera inmediata? Entonces, por lo general, la información que es acerca de la información térmica llega mucho más lento, y por lo general las quemaduras son transmitidas a través de fibras no mielinizadas, que son mucho más lentas. El nivel de conducción de una fibra A delta es de 12 a 30 milisegundos, y en el caso de la no mielinizada es de 0.5 a 2. Normalmente las alfa delta son fibras muy extensas, muy extensas, y nuevamente hablan acerca del dolor rápido y hablan acerca del arco reflejo. El arco reflejo lo vamos a ver más adelante, pero es básicamente eso. O sea, ustedes tienen el café caliente y apenas lo van a tocar, o ya lo tocaron, y retiran la mano inmediatamente, pero primero ocurre un retiro de la mano antes de la conciencia del dolor. Y bueno, por otro lado, como cuando lo extrapolamos, pues la sed son completamente lo opuesto. Son fibras no mielinizadas que son mucho más lentos, que transmiten información de dolores que son por exposición, como la quemadura, por inflamación o propiamente por daño tisular. Y en el caso de la B, habla acerca del dolor relacionado a algo quimiotáctico, a algo mecánico, como el tacto o la presión, y nuevamente habla acerca de la propiocepción. La modulación tiene como objetivo ver y asegurarnos que no ocurra un tipo de ¿cómo se llama? De teléfono descompuesto. Como sabemos, o como les acabo de explicar, la información pasa de punto A punto B, a punto C, a punto D, y al final a la médula. Entonces, hay veces que la información es transmitida y es pasada a tantas personas, a tantos ganglios, que a veces se pierde o puede llegarse a sentir un efecto de teléfono descompuesto. También puede ocurrir cuando en medio de esta situación hay una lesión. Imaginen que se rompe el codo. Tenemos algo que está en el codo. Pero el perro en su jaula se rompe la uña. Eso quiere decir que de la punta del dedo a la médula, en medio, hay un proceso inflamatorio. Ustedes creen, más bien, el dolor no va a ser sentido de la misma manera porque tiene que recorrer todo el plexo. Eso quiere decir que si hay algo de esta manera, de ahí para abajo, la percepción del dolor puede ser sentida mucho más intensa, porque ya hay algo preexistente. Entonces la modulación habla acerca de cómo nos aseguramos de que estos estímulos son realmente dolorosos y con qué intensidad están siendo sentidos. Entonces habla acerca de cómo esta información es procesada, básicamente termina de ser empaquetada y se la llevan al cerebro. También la médula suele ser un proceso de acción inmediata. Ahorita vamos a hablar acerca del arco reflejo nuevamente, pero resulta que la médula tiene la capacidad de poder generar una respuesta diferente, mecánica, inmediata antes de que el dolor sea percibido. Esto quiere decir, nuevamente, con el objetivo del arco reflejo. Se dice que el arco reflejo es un proceso evolutivo que habla acerca de la preservación del cuerpo a través de mecánicas inmediatas. O sea, yo veo un clavo en el suelo, voy así caminando muy normal y bajo la vista por hacer el destino y veo un clavo oxidado y estoy a punto de, yo ya di el piso, yo ya di el paso y apenas voy a pisar, y por lo general las personas llegan a hacer algo para evitar que eso pase.
A eso se le va a llamar arco reflejo, que es la manera inmediata en la cual algunas veces aún no ocurre un daño tisular y hacemos algo para inmediatamente retirarlo. Esa información, todo eso que ocurre, esa información se percibe en el cerebro, pero quien realmente da una alarma y una activación mecánica inmediata es la médula. ¿Ok? También ocurre, por ejemplo, otro ejemplo, es cuando nos golpeamos el codo. A veces nos golpeamos el codo y extendemos el brazo. Esa respuesta no es dada por el cerebro, es dada por la médula y es algo inmediato. Probablemente el objetivo es servir como un tipo de filtro para estímulos verdaderamente dolorosos, y aquí nuevamente hay estímulos por quimioreceptores, ¿no? O sea, tenemos en la médula también un conjunto de receptores que reciben la información primaria, y aquí vemos receptores que normalmente no vemos en la piel, como los receptores para los opios, para los GABA, para el NMDA, para la dopamina y para los cannabis. Recuerden que podemos tener endocannabinoides y fitocannabinoides, que al final de cuentas son compuestos que responden a este tipo de receptores, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí ya pasamos como la batuta a alguien más y acomplejamos esta información. Esta captación de información, si bien hasta ahorita les he comentado que ocurre casi siempre en la médula, también suele ocurrir en el cerebro. Y cuando ocurre en el cerebro, ocurre en estos grupos del cerebro. Si bien no son pares propiamente, no son pares del cerebro, sí son regiones donde se suele mencionar que hay una captación de esta información. El diafragma, el grupo raquídeo, la protuberancia, todas estas son situaciones en las cuales el cerebro puede recibir la información antes de percibirla. Y la percepción nuevamente es la última etapa en donde realmente se hace un dolor consciente, en donde el cuerpo y ustedes propiamente nos hacemos conscientes acerca del dolor recibido. Entonces, ya para este punto, ya el cuerpo ya sabe dónde está la localización de la lesión, qué tipo de origen fue, o sea, nos quemamos, tuvimos una afección, nos machucaron el dedito, sabemos la intensidad y comenzamos a tener algo que se llama procesamiento. Este procesamiento, si bien es parte de la percepción, se menciona acerca de cómo es que percibimos el dolor más allá de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ambiente, los olores, las personas, todo lo que está más allá de nosotros mismos tiene un impacto en la manera en la que percibimos el dolor. Es la razón por la cual todos los seres vivos responden diferente cuando hay estrés, cuando hay una afectación del estado mental y sobre todo cuando hay anestesia, porque recuerden que en los planos anestésicos llegamos más bien a tener una alteración acerca de la conciencia, y por lo tanto, aunque ocurra algo que está generando dolor, no ocurre esta parte de percepción, no es un dolor que llega a ser consciente, pero está ocurriendo. Aquí nuevamente vemos áreas donde sí ocurre la percepción del dolor, a diferencia de otras regiones, por ejemplo, a diferencia del oído, a diferencia de la vista. Por lo general, todo ese tipo de sentidos sí tiene un área específica donde se haga consciente acerca de esto. Donde escuchemos, por ejemplo, el oído tiene dos pares craneales, tiene una zona específica en el cerebro donde sí se procesa esta información. Pero a diferencia del oído, a diferencia del dolor, no. A diferencia del dolor, a diferencia de otros sentidos, el dolor tiene diferentes tipos de áreas donde se procesa el dolor y el tipo de dolor. El tálamo, la corteza, el cerebelo, todas estas regiones, todas al mismo tiempo pueden llegar a procesar dolor, y es la razón por la cual no existe un centro específico de dolor. Ahora, si bien hace rato les mencioné que la percepción del dolor está ligada
con el estado de conciencia del paciente, en el caso de pacientes anestesiados. El paciente propiamente sí está sintiendo dolor, pero no lo está percibiendo. O sea, de las 4 etapas que tenemos del dolor, lo único que no ocurre es la etapa de percepción. A esto le vamos a llamar nocicepción. Se le va a denominar nocicepción a todo este proceso fisiológico en el cual hay mecanismos celulares, bioquímicos, neuroendocrinos que están relacionados al dolor. ¿Por qué? Porque hubo una lesión celular. ¿Por qué? Porque hubo ruptura de células y las células al morir desencadenan y liberan citocinas que hablan acerca de la inflamación y se desencadena un proceso en el que las plaquetas van a activar porque hay una ruptura de vasos sanguíneos. Es decir, ocurre toda esta cascada de activación cuando ocurre el dolor, y a esto le vamos a llamar nocicepción. Sin embargo, un paciente anestesiado no tiene conciencia de esto, pero el dolor sí existe. Es la razón por la cual cuando usamos protocolos para cirugía usamos anestesia y analgesia, porque no importa que el dolor no sea procesado, cuando se despierte ese paciente va a sufrir un montón de dolor. No es porque no lo haya sentido antes, sino porque no estaba consciente de ello. Había estudios con gilacina, de hecho la gilacina no sé si se usa mucho en personas actualmente, pero hay estudios que la gilacina en un principio, como muchos fármacos de veterinaria, se usaba primero en medicina humana. Y al poco tiempo de comenzar a usarla en personas, se dieron cuenta que las personas que eran sometidas con gilacina como un método único de anestesia, porque recuerden que la gilacina es preanestésico, las personas sentían dolor, pero no se podían mover. Eso quiere decir que durante todo el proceso estaban parcialmente conscientes y sentían todo lo que estaban haciendo. Entonces, es el perfecto ejemplo de por qué debemos siempre usar protocolos de anestesia adecuada, en la cual no solamente hay una relajación muscular, sino también una pérdida adecuada de la conciencia y sobre todo una analgesia. De hecho, va a haber medicamentos. Hoy en esta clase no vamos a hablar nada acerca de fármacos ni protocolos, pero sí creo que les esté bien consciente que habrá medicamentos como la ketamina, que es un agonista de NMDA, que es un medicamento que nos va a ayudar para el dolor y también va a ser un preanestésico. Hace ratito les pasé, bueno, ya hablamos acerca de cómo podemos medir el dolor, pero hablamos de una medición del dolor cuando éste es consciente. O sea, cuando el perro está allí moviéndose y dando vueltas y mordiéndose, ahí podemos evaluar cuando el dolor está presente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente está dentro de una mesa quirúrgica? ¿Qué pasa cuando el paciente no puede expresar por sí solo esta fatiga emocional y de dolor? Pues bueno, cuando estamos dentro del quirófano y el paciente tiene una alteración en su nocicepción, disculpen. Claro que puede haber herramientas que nos pueden ayudar a evaluar el dolor, como ver la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso, la presión arterial media, la glucosa es algo súper importante, la toma de oxígeno y la temperatura. Todos estos valores que si bien son valores que deberíamos todo el tiempo de estar evaluando durante un procedimiento invasivo o no invasivo, son parámetros que probablemente nos hablan acerca del dolor. Cuando hay dolor, tenemos recuerden que el dolor es algo que es procesado por el sistema nervioso central, pero es en realidad modulado por el sistema nervioso simpático. Eso quiere decir que cuando hay dolor tenemos un aumento en la frecuencia cardíaca, podemos llegar a tener disminución de la glucosa, tenemos un aumento de la oxigenación porque el paciente tiene taquicardia o tiene un aumento en la presión arterial media y todo eso, ¿no? Entonces, todos estos parámetros nos ayudan a evaluar cuando el paciente sí está sufriendo dolor, pero no es consciente de él. Ahora sí, mecanismos eferentes del dolor. O sea, ¿qué es lo que hace el cuerpo cuando ya sabe que tiene dolor? A este punto ya sabemos, tenemos este tequencito, este pacientito,
que ella sabe que está sintiendo dolor, o sea, ella está consciente de que lo operaron, tiene mucha inflamación abdominal o que le hicieron una cirugía X. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para poder aminorar ese dolor? Una de las teorías habla acerca del arco reflejo, que es básicamente esto que ya les expliqué, es un proceso con una estimulación muy fugaz que es dada por un estímulo rápido, en este caso todo su procesamiento y la respuesta es generada por la médula y a final de cuentas la información, a pesar de que es inmediata, esta información de todos modos se va al cerebro y es la razón por la cual tenemos una actividad muy rápida, pero justo después, nuevamente, haciendo el ejemplo de cuando nos quemamos la mano, cuando tocamos algo muy caliente, quitamos primero la mano antes de ser conscientes del dolor y de la quemadura. Y el arco reflejo básicamente habla de eso, básicamente habla acerca de cómo la información termina llegando al cerebro, terminamos siendo conscientes de ese daño sufrido, pero se hizo una respuesta tan inmediata para no seguir preservando el daño tisular ocasionado por esa respuesta. Es una acción siempre protectora, es algo que tiene teoría evolutiva y, como les comenté, siempre va a generar una respuesta inmediata. La teoría de la compuerta habla acerca de cómo es que la estimulación cómo es que la estimulación cutánea aminora el dolor. Y esto justifica la razón por la cual, de manera inconsciente, cuando nos golpeamos, lo primero que hacemos es sobarnos. Melsack igual, en 1965 postularon esta teoría y habla precisamente acerca del dolor. Y ellos mencionan, o al menos comenzaban a investigar al respecto, acerca de qué es lo que pasa cuando estimulamos varias vías al mismo tiempo. Por ejemplo, normalmente las lesiones, algo que genere mucho dolor muy inmediato, va a estimular fibras A. ¿Okay? Cuando tenemos vías muy lentas, como quemaduras, las fibras C. Eso sí quedó consciente, ¿verdad? Bueno, imaginemos que nos quemamos o que hay un proceso inflamatorio, que nos golpeamos y que precisamente las fibras C están aumentadas. Esto habla mucho acerca del dolor de origen miofacial. Se le va a denominar dolor miofacial cuando hay dolor propiamente en la musculatura, cuando hay contracturas. Cuando nosotros nos fracturamos, más allá del dolor inflamatorio, más allá del dolor óseo que está pasando allí, hay una inflamación también del grupo muscular que protege esa zona. Entonces el músculo propiamente también duele y genera inflamación. Entonces, menciona acerca de cómo la activación mecánica de fibras A beta inhibe la activación de fibras C. Esta estimulación mecánica precisamente se da por el masaje, porque nos tocamos la zona, porque hacemos una activación también térmica, porque al final de cuentas con los masajes y la presión también depositamos calor y energía a esa zona. Y en pocas palabras habla acerca de cómo la estimulación de un tipo de fibra inhibe la otra. Entonces es como si nosotros tuviéramos dolor por una vía y ocasionamos dolor por otra vía. En el ganglio, que es el asta dorsal, en el ganglio presináptico y en el asta dorsal de la médula espinal, tenemos una inhibición. Es básicamente como decir positivo es igual a negativo. ¿Sí se acuerdan de eso en química? Bueno, es básicamente lo mismo. También hay una modulación bioquímica. Esto lo hace el cuerpo de manera inmediata cuando hay dolor. Cuando nosotros sentimos mucho dolor, cuando imagínense que acabamos de tener un trauma muy fuerte en la carretera, acabamos de golpearnos porque hubo un trauma muy fuerte por el auto, un choque muy exagerado, en vez de quejarnos de dolor de manera inmediata, si bien lo podemos percibir, el cuerpo genera un montón de sustancias bioactivas que no solamente nos hacen disminuir el dolor en ese momento, sino que también tiene como objetivo ser algo de supervivencia. Entonces, la razón por la cual cuando ocurren fracturas, cuando ocurren traumas muy fuertes, no sentimos dolor al mismo
tiempo. Y si bien se dice que es gracias a la adrenalina, hay un montón de sustancias bioactivas que tienen esta actividad. Y es la razón por la cual es la razón por la cual cuando hay traumas, cuando hay algo que ocasione dolor, en un principio no va a doler tanto. ¿Okay? Es la razón por la cual cuando hacemos ejercicio muy intenso, no nos duele ese día, sino al día siguiente. Porque el cuerpo tiene un estilo de mecanismo eferente en el que suelta y segrega un montón de sustancias en los receptores, y estos tienen provienen de tres tipos de sistemas. El sistema endocannabinoide, el sistema serotoninérgico, que precisamente habla acerca de la serotonina y noradrenalina, y el sistema opioide, acerca de las endorfinas. Esto quiere decir que el cuerpo por sí solo es capaz de producir opioides y endocannabinoides. Obviamente, si nosotros comparamos la actividad de estas sustancias bioactivas con la ketamina, pues no es lo mismo, es un fármaco sintético mucho más agresivo, mucho más específico. Entonces, es la razón por la cual los pacientes en todos los seres vivos no sienten dolor las primeras horas después del trauma, pero no quiere decir que no lo sientan, tal vez lo sienten en una menor cantidad. Y esto lo comento porque éticamente antes se mencionaba, no es cierto, yo hice este comentario, pero antes se mencionaba que solamente con un desinflamatorio era más que suficiente poder hacer que el paciente ya no tuviera analgesia, perdón, que ya no tuviera dolor. Y muchas veces se pensaba que era mejor no poner un desinflamatorio, porque cuando el paciente, justo después de cirugía, porque cuando el paciente tiene dolor es un paciente inmóvil, y la inmovilidad hace que ellos tengan reposo, al menos bajo esta línea de pensamiento. Bueno, éticamente es completamente adverso que ustedes justifiquen el dolor. Ningún paciente debe de tener dolor, ninguno, no importa que ese paciente sea el diablo y que no los quiera, ningún paciente debería de tener dolor. Entonces, en este caso, yo les comento porque es muy importante que puedan hacer un planteamiento terapéutico, desinflamatorio y analgésico de manera adecuada, porque aunque pensemos que el paciente por sí solo puede sentir menos dolor, no quiere decir que deba de hacerlo. Bueno, ¿hasta ahorita tienen dudas?